Soy investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Y bueno, yo tengo un doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, y entre mis principales líneas de investigación pues están la migración, la política latina, la incorporación política de minorías en Estados Unidos particularmente, y en general sistema de partidos y política en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos y cómo ha cambiado desde las primeras migraciones hasta las nuevas generaciones? La diáspora mexicana en Estados Unidos tiene casi un siglo de presencia en ese país. Las primeras migraciones, si uno los tuviera que describir de alguna forma, pues tienen que ver con el tendido de vías de ferrocarril. Cuando se expande el ferrocarril en Estados Unidos, ahí van los mexicanos haciendo el tendido de vías. Poco a poco se fueron incorporando otros trabajos que necesitaban una mayor presencia en el territorio, como eran los trabajos agrícolas. Pero si nos damos cuenta, estos dos tipos de trabajos van a tener una cuestión en común: la tasa muy alta de accidentes laborales. Entonces, bueno, pues estos mexicanos iban a veces contratados por programas, ¿no?, de trabajadores temporales, como en su momento fue el programa Bracero, pero en la mayoría de los casos, pues no, iban de forma irregular. Entonces es aquí cuando ellos van a crear la primera asociación, que va a ser como una asociación de autoayuda. Ellos le llamaban mutualistas. Y este es el primer grupo en el que ellos van a formar parte. Casi siempre era para cooperarse para accidentes laborales, para cooperarse para repatriar restos, para cooperarse en el caso de que las familias en México tuvieran algún antecedente. Siempre hay esa necesidad de, bueno, ¿y ahora qué más? ¿No? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos participar? Ya no nos alcanza con lo que nosotros podemos juntar para ayudar a nuestra comunidad. ¿De dónde más podemos obtener fondos? Y es así cuando pues ellos se dan cuenta de que en Estados Unidos existe algo que se llama el derecho de petición al gobierno, de que en Estados Unidos cualquier persona, más allá de su situación de indocumentada, tiene derechos en el territorio. Entonces, para esto necesitan estar organizados. Ya tenían las organizaciones, ahora solo necesitaban un vínculo con el gobierno. Entonces empiezan a dar esta necesidad de enviar algunos latinos, mexicanos, que ya tenían derechos políticos en Estados Unidos, porque necesitaban un contacto en el gobierno. Y es así como, digamos, que empieza la participación latina. Es una participación a cuentagotas. La verdad es que los primeros congresistas que llegaron fueron muy pocos y pues se encontraban, digamos, como muy aislados, ya que llegaban al Capitolio, por ejemplo, ¿no? Es una participación muy local. Muchas veces no les interesaba llegar más allá del condado, más allá de su distrito, ¿no?, más de su zona inmediata de influencia. Pero que bueno, con el paso del tiempo, con el crecimiento exponencial de la diáspora mexicana, cuando cambia la migración de una migración circular ya a una migración que se queda permanentemente en Estados Unidos, y que ya tenemos migrantes de primera, segunda generación, de generación 1.5, etcétera, entonces también va cambiando la naturaleza de la participación política mexicana. El año clave para la participación política de los mexicanos en Estados Unidos, yo creo que definitivamente es el año de 2006. Antes de 2006, los mexicanos estaban muy interesados en la política mexicana, sobre todo entre 1996, que empiezan los debates sobre si se va a reconocer el voto a los mexicanos en el extranjero. En este momento en el que se abandona esta retórica ultra soberanista que tenía México, ¿no?, de que no, tienes que abandonar otra nacionalidad, tienes que abandonar tu ejercicio ciudadano cuando te naturalizas en otro país. En ese momento, pues empieza un interés de los mexicanos en Estados Unidos, sobre todo de los mexicanos de primera generación, ¿no?, en participar en sus comunidades. Y yo creo que de 1996 a 2006 estaban todo el tiempo levantando la mano para que los políticos mexicanos les hicieran caso. ¿Qué va a pasar en este proceso? Bueno, una dinámica bien interesante. En tiempos de campañas electorales, todos se acuerdan de los migrantes. Cuando no hay campañas electorales, no se materializan todas las promesas que les habían hecho en políticas o en programas específicos. Entonces, lo que va a pasar en 2006 es que va a haber un proceso de credencialización para los mexicanos muy intensivo, promovido por el INE. Y al mismo tiempo en Estados Unidos se va a aprobar una de las leyes anti-inmigrantes, o se estaba discutiendo más bien, todavía no se aprobaba en el Capitolio, una de las leyes anti-inmigrantes más duras que existía, que era la ley Sens-Brenner. Esta ley criminalizaba la migración, o sea, el hecho de ser migrante implicaba cárcel, no deportación, sino inmediatamente cárcel. La incautación de la propiedad de los migrantes, algo que nunca antes se había visto, ¿no?, que a pesar de tener una situación indocumentada había un derecho, un respeto a la propiedad privada. Bueno, pues ahora si te detenían, te incautaban las propiedades. Entonces era una ley muy, muy estricta. Y entonces hubo
colectivos que dijeron, bueno, nosotros estamos muy interesados en ver lo que está pasando en la política mexicana, no en las elecciones mexicanas, y no nos estamos dando cuenta de que en el Congreso de Estados Unidos está discutiendo una ley que nos afecta, que afecta a nuestras vidas, que nos afecta aún más, ¿no? Porque es su vida cotidiana, que es lo que pudiera pasar en el otro país. Entonces, desde ahí, pues empieza lo que se llama como la primavera del inmigrante, las protestas masivas, salen a las calles millones de inmigrantes en ciudades como Los Ángeles, Chicago, donde pues hay mucha presencia latina, y entonces ya empieza esta concientización de la necesidad de adoptar causas políticas propias en Estados Unidos. Entonces, yo describiría este año como un parteaguas, en el que fueron conscientes de que no solamente había que exigir derechos políticos en un país, sino que ellos tenían una identidad política segmentada, binacional, y que por lo tanto tenían digamos, que pelear políticamente en dos frentes. Sí, la presión social logró que no se aprobara la ley, pero ya había, digamos, que hecho efervescencia a la comunidad, ¿no? Y se habían organizado grandes movimientos que pues tardan mucho tiempo en diluirse, y muchos de los líderes que participaron en estos debates que organizaron la comunidad, saltaron a la política formal, ¿no? Con lo que se empoderó políticamente el colectivo. Pareciera que es corto el plazo del 2006 para acá, en el que se ha dado un cambio muy radical en la participación política de la comunidad mexicoamericana en los temas políticos del país donde residen. Y pareciera, por ejemplo, que el objetivo de ambas candidaturas virtuales por la presidencia en Estados Unidos tienen muy en el foco el voto latino. Pareciera que es una minoría muy relevante. Por ejemplo, lo que podemos ver es que el Partido Demócrata es el partido de las grandes coaliciones en el país. Entonces son coaliciones casi siempre étnicas, coaliciones ideológicas, ¿no? Y particularmente algo que descubrieron con la elección de Barack Obama es que pudieron hacer que los latinos, movilizar a los latinos para que votaran en grandes números por Barack Obama. Es decir, ya existía una proporción considerable de latinos elegibles para votar, pero no votaban, no les interesaba participar en la política de Estados Unidos, porque su perspectiva era de nosotros no estamos aquí para inmiscuirnos en la política, quien está en el gobierno, pues de todos modos vamos a tener que estar con ellos, y tenemos que concentrarnos en otros aspectos, como por ejemplo el empoderamiento económico, ¿no? Las situaciones económicas siempre son fundamentales para los latinos. Entonces, es Barack Obama el primero que los empieza a movilizar desde la presidencia. De hecho, hace una campaña en español, ¿no? Que sí se puede, que aparte es una frase que utilizaban mucho los activistas, y que entonces pues empodera bastante al colectivo. Entonces él fue el primero que los movilizó, pero después de Barack Obama yo pienso que el Partido Demócrata ya no ha hecho una campaña específica para los latinos, ¿no? Apenas vimos que Joe Biden ya está dando entrevistas para algunos canales en español, ¿no? Eso es un primer acercamiento, pero estamos hablando en su segundo periodo. En su primer periodo, desde mi punto de vista, no hubo una movilización, una campaña específica para los latinos, porque en esta política de coaliciones no le eran instrumentales. ¿Por qué? Pues porque tenemos por el otro lado un candidato, Donald Trump, que hace una campaña basada en una retórica antiinmigrante, xenófoba, antimexicana, ¿no? Racista, abiertamente. Entonces, pues era muy poco probable que la comunidad pues respaldara un candidato con esta retórica. Lo que dijo Joe Biden es: me está haciendo campaña con los latinos. De alguna forma, yo ya tengo asegurado su voto. El problema en la actualidad es que a los latinos no les gusta mucho la presidencia de Joe Biden. Y en particular tenemos que hablar de que aquí hay una segmentación por sexo. Es decir, las mujeres latinas pues usualmente son progresistas, demócratas, apoyan al Partido Demócrata, ¿no? Pero los hombres latinos tienen muy bajas tasas de aprobación para Joe Biden. Y el hecho de que Donald Trump ya no está utilizando discursos racistas ante mexicanos abiertamente, si nos fijamos en sus últimos discursos, son: vamos a unir a todos los que quieran venir con mi proyecto serán bienvenidos. Ya no escuchamos en sus mítines, ¿no? Vamos a construir ese muro, o vamos a expulsar a todos los inmigrantes. Como que se ha moderado un poco, y eso hace que los latinos hombres vean como una posibilidad votar por Donald Trump, y no será de extrañarse que crezca el fenómeno de latinos por Trump, ¿no? Que antes era una minoría típica, pues ahora es probable que los números favorezcan a Donald Trump. O el otro escenario, que viendo dos figuras que no les son atractivas, ¿no? Ni Joe Biden ni Donald Trump son atractivas, que la comunidad otra vez no salga a votar y regresemos a las tasas de abstención tan altas que existían antes de la presidencia de Barack Obama. En Estados Unidos hay una tendencia en el discurso político
a homologar a las comunidades que no son blancas del país, es decir, agrupan a la comunidad asiática, no importa de qué parte de Asia venga, como la comunidad asiática de Estados Unidos, y hacen lo mismo con las comunidades hispanas o latinoamericanas. ¿Cómo se diferencia ya al interior del voto latino en la política estadounidense estas distintas nacionalidades? ¿Qué particularidades tiene, por ejemplo, la visión de participación política de las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos? Definitivamente lo que vemos nosotros es que ahora es imposible decir el votante latino, el voto latino como un voto sólido para el Partido Demócrata, como mucho tiempo se hablaba, ¿no? La verdad es que el voto latino está diversificado por muchísimas variables que van desde la clase hasta la nacionalidad de origen. La cuestión de la clase es algo de lo que no se habla, ¿no? Pero no piensan igual, por ejemplo, los latinos que son dependientes de las ayudas sociales, que aquellos, por ejemplo, que tienen pequeños negocios, ¿no? Cambia muchísimo su perspectiva sobre cuáles son las necesidades económicas que va a tener el colectivo, ¿no? Entonces, pues van a votar con el bolsillo, definitivamente. Luego la segunda gran variable pues es el origen nacional. Bueno, pues tenemos este gran bloque de cubanos que se asentó en Florida, que digamos que por parte de Estados Unidos funcionó como un bloque de oposición hacia el gobierno cubano, ¿no? Es decir, toda esta propaganda que se creó de contención a la isla se reprodujo desde Florida, radicalizando a estos ciudadanos que son claves para el partido republicano y que de hecho, bueno, tenemos personajes muy importantes como Marco Rubio, ¿no? Que vienen de Florida, muy poderosos, y solo es dar un ejemplo porque en realidad si uno lo revisa, la mayoría de los políticos latinos de Florida, todos van a ser de origen cubano. Por ahí hay dos nombres mexicanos que saltan, que son mexicanos como de segunda, tercera generación. Entonces, en realidad la política de Florida es una política cubana, ¿no? La política latina. Entonces, bueno, tenemos este grupo que es conservador, que no le gustan los programas sociales, y le interesa que Estados Unidos pues asuma un papel más activo en los conflictos internacionales, no a través de la cooperación, sino a través, por ejemplo, de la intervención, a veces una intervención armada inclusive. Entonces tenemos este grupo de votantes. Luego tenemos el grupo más grande de votantes, que son los mexicanos, y yo si tuviera que describirlos, yo pienso que es el votante moderado dentro del voto latino. Pero después tenemos, pues, en el otro extremo contrario los cubanos a los puertorriqueños, ¿no? Los puertorriqueños son un sector súper importante en Nueva York y en Nueva Jersey. En estos dos estados tienen una presencia muy importante. Y lo que vemos es que son del ala más progresista del Partido Demócrata. Son la izquierda del Partido Demócrata. Y bueno, aquí estamos viendo otra cuestión que es el voto centroamericano, en particular pues de Guatemala y El Salvador. Y estos sectores, la diferencia que tienen, por ejemplo, con los mexicanos y con los otros dos grupos de inmigrantes que tienen una presencia histórica muy amplia, es que muchos de ellos todavía no tienen derechos políticos porque migraron por TPS, ¿no? Que es un sistema de visa que les da como que, bueno, muchos de ellos tienen la situación de asilo, ¿no? No de migrante, no de residente de Estados Unidos. Entonces, pues no tenían derechos políticos, pero poco a poco, pues van a adquirir derechos políticos en Estados Unidos, se van a naturalizar. ¿Cuál va a ser la variable bien interesante dentro de estos dos grupos nacionales, ¿no? de El Salvador y Guatemala? Y Honduras, se me olvida del tercer grupo, del Triángulo Norte de Centroamérica. La cuestión de que son cristianos evangélicos en su mayoría. Los cristianos evangélicos en Estados Unidos siempre son una pieza fundamental para el Partido Republicano, ¿no? Son por ejemplo, un bloque que votó enormemente por Donald Trump a través de sus organizaciones religiosas y la red extendida de sus iglesias. Entonces, no nos extraña también que las personas del Triángulo Norte de Centroamérica van a votar por Donald Trump, ¿no? Entonces el mexicano es como el votante moderado en todo este bloque, y eso también lo es interesante, ¿no? Porque es el voto por el que se puede competir. Los otros son sectores que ya se consideran el voto duro de uno u otro partido.